Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 15 de agosto del 2023. Empezamos con una retroalimentación del tema del día de ayer, el cual fue sobre la historia de la gestión documental, que hablábamos un poquito sobre que se remota pues a los inicios de la escritura, ya que pues en esa época fue cuando empezaron a crearse en una serie de documentos para llevar controles de todas las cosas que se tenían en la nación. Entonces empezaron a hacerse registros de soldados, títulos de propiedad, títulos privados, en fin, varias cositas, eh, y las cuales se hacían pues en arcilla, en pieles, en papiros, en madera, en marfil, en varias cositas que se hacían en esa época los documentos. También hablábamos de que la iglesia, pues, era la encargada en esa época de cuidar y custodiar todo lo que eran los documentos de, de todas partes que le llegaban, pero después del siglo XIII, la iglesia decidió despojarse pues de esa responsabilidad y se la entregó a cada una de las naciones y les dijo pues a los gobernantes de que ellos se tenían que encargar de cuidar y custodiar los propios documentos. También hablábamos de la revolución industrial, del capitalismo, que cuando llegaron, se empezó a ver la diferencia entre el poder público, que es todo lo de la nación, el Estado, y lo del poder público, esto poder privado, pues que son las empresas privadas, comerciantes, etcétera. Entonces, cuando se empezó a ver esa diferencia, llegó todo esto, los gobernantes decidieron de que pues ellos se iban a encargar solamente de cuidar y custodiar los documentos que estaban al poder de ellos, lo que era todo lo del poder público y el poder privado, pues que cada empresa, cada comerciante pues era libre de cuidar y custodiar sus documentos como más le pareciera. Hablando sobre ese tema, pues nos trasladamos aquí a Colombia, donde pues les comentaba que aquí en Colombia todavía se trabaja de esa manera. Acá hay una entidad que se encarga de toda la parte de la gestión documental de nuestro país, incluido cuidar y custodiar los documentos históricos de nuestro país. Entonces, esta entidad es el Archivo General de la Nación, queda en la ciudad de Bogotá, en la carrera sexta 691. Esta entidad fue creada lideró la creación el señor Jorge Palacios Preciado, ya que él siendo un historiador, pues él se preocupó, digámoslo así, de cómo se estaba dándole el manejo a los documentos históricos de nuestro país. Y pues le dijo a los gobernantes, les dijo, bueno, hay que crear una entidad que cuide esos documentos porque esos documentos son muy importantes para nuestro país y no lo están cuidando adecuadamente. Entonces se creó esta entidad con ese fin, pero aparte de eso, pues tuvo otras funciones, entre esas, pues llevar toda la gestión documental de las entidades públicas de nuestro país, lo que son alcaldía, gobernaciones, ministerios, la presidencia, las empresas públicas que hacen parte pues, de toda la nación. También, espérame, yo voy a dejar entrar a esta personita que está intentando. Lide, es que inmediatamente me sale. Lide, creo que era. Lide Figueroa. Buenos días. Sí, pero por favor me regalas el ingreso por el correo institucional. Es que estás entrando por otro correo y no me permite que estés acá, digamos, en los... No te deja ingresar. No, es que desde antes estabas tratando de ingresar, pero pues es que el Meet no te deja ingresar. Es que de pronto, ¿tú estás desde el celular? Es que de pronto el Meet te enlaza directamente con el correo que tienes principal en el celular, que me imagino que es el personal. Entonces, por más que tú intentes, el Meet no te va a dejar ingresar
porque pues eso se requiere, o sea, acá solamente se permiten institucionales. Entonces, cuando ingreses, tienes que darle cambiar cuenta y seleccionar la institucional. ¿Listo? Entonces, intenta ver así, ¿listo? Por favor. Gracias. Entonces, era eso, entonces hablábamos de que el señor Jorge Palacios Preciado, pues fue pues, el que lideró todo este proceso de la creación del Archivo General de la Nación. Esta entidad se le dio apertura en el año 1989 bajo la Ley 80 de ese mismo año. El señor Jorge Palacios Preciado fue el director desde su apertura de esta entidad hasta el 2003 cuando falleció. ¿Listo? Esto fue con respecto a la historia, luego tocamos el tema de la definición, donde hablamos que era una serie de características o pasos, tanto administrativos como técnicos, los cuales llevaban a la organización de los documentos y de los documentos, tanto los que se crean dentro de la empresa como los que se reciben, eh, para de esa manera facilitar la consulta y la utilización de esos documentos. ¿Listo? También pasamos a hablar de los pasos de la gestión documental. Hablábamos de que los pasos son un total de 8 pasos. ¿Listo? Los cuales 4 son conocidos como los pasos administrativos, que son los primeros 4, que son pasos autónomos, que las entidades son libres de crear los procesos internos como más crean que son productivos y eficientes para la empresa. Y los últimos 4 pasos son los pasos técnicos que ya están estandarizados por el Archivo General de la Nación. Y sí o sí hay que seguir, digamos, ese proceso. Entonces, esos últimos 4 pasos, yo les comentaba ayer que son los que vamos a ver en el transcurso de esta semana, ¿sí? Luego pasamos a ver sobre el ciclo vital del documento, hablamos del archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. Archivo de gestión, pues es cuando el documento se crea y se lleva a guardar ahí para que este documento, hasta que este documento pues termine su trámite. Ya cuando el documento termina su trámite, pasa a guardarse al archivo de gestión. Aquí en el archivo de gestión, pues el documento empieza su ciclo vital, que el tiempo lo determinan ya sea una ley, una norma, un decreto a nivel nacional o sencillamente las políticas de la empresa. Yo les comentaba pues que esas políticas hay que tener en cuenta que no pueden pasar por encima de pronto de alguna ley o decreto, siempre deben regularse con respecto a eso. Ese tiempo puede ser días, pueden ser meses o pueden ser años. ¿Listo? Eso lo determina pues lo que les acabé de decir. Y por último, acá ya cumple el ciclo vital del documento y aquí la mayoría, en el archivo central, la mayoría de los documentos mueren ahí, ¿sí? Inician en gestión y mueren en el archivo central. ¿Por qué les digo que la mayoría? Porque pocos y que son los más importantes de la empresa, los vitales, los que son súper, súper importantes para la empresa. Esos pocos son los que pasan al archivo histórico, que es donde se guardan esos documentos como principales de la empresa. Entonces la mayoría llega al archivo central y ahí mueren, porque ahí pues donde se hace todo el proceso de la disposición final, se toman la decisión de qué se va a hacer con esos documentos, en fin. Y pues ya los que se guardan en el archivo histórico, pues son documentos que son muy importantes para la empresa y pues son documentos que casi no se, o sea, o no se consultan porque pues prácticamente permanecen bajo llave. ¿Listo? Eso fue lo que vimos el día de ayer con respecto pues a la historia, definición, los pasos, el ciclo vital del documento. Hablábamos de las entregas que debían hacer el día de ayer, lo cual era pregunta número 1, que hablaba del señor Jorge Palacios Preciado. Em, el cuestionario número 1, el cual eran 2 preguntas abiertas y una de selección múltiple, y la actividad número 1, la cual debían elaborar un mapa conceptual donde relacionaran
tres temas principales que era historia, pasos y ciclo en un solo mapa conceptual. Y listo, eso fue lo que se vio al día de ayer. No sé si tuvieron algún inconveniente con respecto a la entrega de las actividades o todo fue claro, todo fue fácil. Coméntenme, a ver. Nairit, cuéntame. Narjit. Ay, ay, sí, Narjit. Lo vi ahí. Perdón. Ok. Sí, de pronto cuando les llega a pasar eso, bueno, pues es que depende como qué tan grande hayan hecho el mapa, pero por ejemplo, cuando llega a pasar eso, si el mapa no es tan grande y digamos, y ustedes lo ven claramente en la pantalla y ocupa la pantalla, sencillamente lo pueden poner en modo presentación, no sé si se podía, y cogen y le dan, le toman pantallazo y lo pegan en Paint y ahí lo pueden guardar como una imagen. Pues eso es como una solución rápida para no ponerse a hacer todo desde cero. Es como algo extra, de pronto hay un datico extra que les doy. ¿Listo? Entonces es eso. Listo. Pero todo bien, ¿sí? Ok, no tuviste problema para subir las actividades. Ok. Entonces, entonces, no siendo más, vamos a pasar al desarrollo de la actividad, del tema más bien, del día de hoy. ¿Listo? Entonces, mm, vamos a ir a nuestro Classroom. Damos clic aquí. Vamos a trabajo en clase para ir a la carpeta de material. Y vamos a abrir. Hoy por orden nos correspondería la guía número 2. Pero ¿qué pasa con la guía número 2? La guía número 2 nos habla sobre los elementos que se manejan dentro de un archivo, ¿cierto? Nos habla sobre carpetas, sobre folders, sobre perforadoras, legajadores, etc. Entonces, esa guía no la vamos a trabajar el día de hoy. Esa guía la vamos a dejar para trabajarla con la guía número 5. Entonces, de acuerdo a eso, entonces pasamos a trabajar la guía número 3. Entonces, abrimos la guía número 3 y ustedes ahí pueden observar que habla sobre los principios de ordenamiento, todo el tema de eso, y nos habla sobre los tipos de organización documental y se enfoca en el orden alfabético, ¿sí? Entonces, pero como ustedes pueden ver, este documento está así todo plano y todo lleno de ejemplos y todas esas cosas, pues entonces no la vamos a manejar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a proyectar una presentación más breve, más resumida de lo que hay en esa guía. ¿Listo? Entonces, y para que sea pues mucho más claro el tema. Entonces, vamos a empezar. Entonces, ayer hablamos de los pasos de la gestión documental, los cuales se dividen en dos, ¿cierto? Pasos administrativos y pasos técnicos. Yo les dije que esta semana íbamos a hablar de esos pasos técnicos. Hoy vamos a empezar con el paso de la organización.
Recuerden que la consulta es prácticamente, va unido 100% a la organización, entonces es prácticamente como una promoción 2 en 1. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el procedimiento para la organización de los documentos. Entonces, acá yo siempre les pido que se imaginen que ustedes están en una oficina, están sentados en un escritorio y llega ya sea su jefe o la persona encargada y le dice, María o Pedro, necesito que me organice estos documentos y le pone un poconón de documentos encima del escritorio y le dice, hágame un favor y me los organiza para archivarlos, por favor. Entonces ustedes le dicen, bueno, sí señor o sí señora, bueno, lo que sea. Listo, entonces lo primero que ustedes deben hacer cuando reciben esos documentos es inspeccionarlos. ¿Qué es inspeccionarlos? Revisarlos. Revisarlos en dos aspectos importantes. Primero, que los documentos que ustedes están manejando o que van a organizar correspondan al área o al departamento donde ustedes se encuentran. Un ejemplo, que ustedes están en el área de recursos humanos o en el departamento de recursos humanos o de talento humano, como lo quieran llamar, y ustedes están revisando los documentos y encuentran unas facturas, unos recibos de caja, pues sencillamente esos documentos no corresponden a esa área, porque esos documentos son del área de contabilidad. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Los van colocando a un ladito para después dar aviso. ¿Listo? Segundo aspecto que deben tener en cuenta, que los documentos se encuentren en buen estado. Primero, que no vayan a estar arrugados, manchados, sucios, rasgados, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el aspecto del documento. Si llegase a pasar eso, alguno de esas anteriores que les nombré u otra cosa, ustedes tienen que dar aviso. Inmediatamente dicen, mire cómo está este documento. ¿Qué hago con este documento? ¿Lo dejo así? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Sí? Dar aviso, ya sea uno o dos o varios documentos del paquete que le pidieron que organizara. ¿Por qué? Porque si ustedes no dan aviso, sencillamente la responsabilidad después va a caer sobre ustedes. Más adelante, cuando vayan y consulten o revisen esos documentos, y van a decir, ¿y esos documentos por qué están así? Ah, lo organizó María o los organizó Pedro. Vaya, pregúntele qué fue lo que pasó. Y la responsabilidad va a caer en ustedes. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esos dos aspectos. Segundo, luego de revisar que los documentos estén bien y todo eso, lo segundo que deben hacer es organizar los documentos, que es clasificarlos. Hay 5 clasificaciones básicas que son el alfabético, numérico, cronológico, el geográfico y el temático. Esas 5 son las básicas, pero entre ellas se pueden mezclar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Esa clasificación siempre preguntar cómo lo deben hacer, cómo deben organizar los documentos, porque a ustedes les puede parecer que se organizan alfabéticamente y cuando van y revisan le dicen no, así no era que tenían que hacerlo, tenía que clasificarlo numéricamente. Entonces, ¿qué pasó? Que ustedes pues perdieron ahí su tiempo. ¿Listo? Entonces siempre preguntar, no cabe mal que digamos ustedes digan cómo deben organizar o pregunten cómo deben organizar los documentos. Tercero, marcar o foliar. ¿Qué es marcar o foliar? Enumerar las hojas. Entonces, siempre ya sea que el documento esté vertical u horizontal, siempre se debe marcar en la parte superior derecha de la hoja, siempre con lápiz y con un trazo muy suavecito y un número medianamente visible, ni tan pequeñito ni tan grande, ¿sí? Un número así como uno normalmente escribe en un cuaderno, en una hoja, en los números, así, con ese tamaño es normalito. ¿Listo? Siempre con lápiz. ¿Por qué?
porque esos números siempre deben estarse borrando y volviendo a escribir. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, el marcar o foliar es enumerar las hojas que están dentro de una carpeta para así identificar, digámoslo así, ese término lo utilizan en derecho, pero identificar cuántos folios hay dentro de una carpeta. Folios es identificar cuántas hojas hay dentro de una carpeta, ¿sí? Em, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se hace con lápiz? Porque lo más posible es que cuando ustedes vuelvan a organizar documentos, dentro de esa carpeta que ya está marcada, ustedes tengan que volver a reorganizar e ingresen nuevos documentos a esa carpeta, ¿sí? Entonces tienen que borrar los números y volver a renumerar las hojas, ¿sí? Y así sucesivamente lo hacen cada nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que, que en las empresas públicas, o sea, las entidades públicas, deberían hacerlo, ¿sí? Pero pues yo he estado con varias personas que han trabajado en las entidades públicas y me dicen que hay algunas que no hacen eso. ¿Qué consecuencias puede tener eso con respecto al Archivo General de la Nación? Pues no sé, que de pronto qué sanciones o algo a esas entidades que no lleven a cabo pues los estándares que ellos plantean para de esa manera llevar un mejor control de los documentos. Pero las empresas privadas, la mayoría, no hacen este tipo de paso. ¿Por qué? Porque pues para ellos es más como una pérdida de tiempo estar uno borrando y marcando cada las hojas dentro de una carpeta. Entonces, pero es para que lo tengan en cuenta. Igual, siempre pregunten si lo deben hacer. No cabe nada, o sea, no cabe mal que pregunten si deben foliar o no las hojas. ¿Listo? Cuarto paso, pasan a distribuir los documentos de entre las carpetas que corresponde y luego pasan a archivar, que es la acción de llevar esas carpetas y guardarlas en el lugar donde corresponde. No es que van entrando al archivo y, ay, aquí vi un huequito, entonces meto las carpetas ahí. No, tienen que llevar las carpetas de donde se sacaron. Así como tipo en una biblioteca, ustedes sacan un libro, lo utilizan y ese mismo libro lo tienen que ir a colocar de donde lo sacaron, allá exactamente allá donde iba. Entonces ahí es donde tienen que colocar. ¿Listo? Entonces esos son los 5 pasos del procedimiento para organizar documentos. Desde inspeccionar hasta archivar, que es la acción de llevar las carpetas y ponerlas en el lugar donde corresponden. Listo dentro del archivo. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes o todo claro? ¿Claro todo? Los demás, ok, ok. Yo creo que Lina estaba levantando la manito para decir que sí. Entonces, ahora vamos con el paso número 2. Acá, como ustedes pueden observar en el paso número 2, hablamos de los tipos de clasificación documental, ¿cierto? Hablamos del alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. El día de hoy nos vamos a centrar en hablar de la clasificación alfabética. Los otros 4 los vamos a desarrollar el día de mañana. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a hablar sobre la clasificación alfabética. Entonces, ¿qué es la clasificación alfabética o la organización alfabética? Pues es, como su palabra lo dice, organizar los documentos en el orden del abecedario, es decir, de la A a la Z, ¿cierto? Entonces, pregunta, como decía Benito.
¿Cuántas letras tiene el abecedario? ¿Quién me dice? ¿Cuántas letras tiene el abecedario? No, 27 letras. Listo, el abecedario tiene 27 letras. Anteriormente, si hay alguien por ahí de la vieja escuela, como digo yo, para no decirnos viejitos, de la vieja escuela, me van a dar la razón. Anteriormente, el abecedario tenía 30 letras, ¿sí? ¿Por qué tenía 30 letras? Porque dentro del abecedario estaba las letras che, doble L y la doble R, o la che, la L y la R, que le enseñaban a uno el abecedario así. A uno le enseñaban el abecedario A, B, C, che, D, E, F, J, K, L, Y, M, N, C, P, Q, R, R, S, T, U. A uno le enseñaban el abecedario así. Pero ¿qué pasó? De unos años hacia acá, bueno, o hace unos años, más bien unos años hacia acá, eso no. Hace varios años atrás, la Real Academia Española dijo que pues, ¿por qué tenían esas letras dentro del abecedario si esas letras eran las combinaciones de dos letras simples? ¿Sí? Entonces, sacaron, no es que las hayan eliminado, sino sencillamente las sacaron del abecedario y las llevaron a otro grupito llamados dígrafos. Los dígrafos son esas letras que al pronunciarse hacen un solo sonido. Entonces, dentro de ese grupo también está la Q y la U, la G y la U. Entonces, por ejemplo, queso hace un solo sonido, guía, lluvia, chivo, carro, al momento de pronunciarla hacen un solo sonido. Entonces, entonces, pero a partir de ahí, pues solamente son 27 letras. También hay que tener en cuenta, porque pues uno nunca sabe pronto que trabaje por allá en una multinacional o algo, la ñ, que es la N con un palito acostado encima, esa letra solamente se utiliza en el idioma español. Solo existe en el idioma español. Entonces, en pocas palabras, en el idioma español solo hay 27 letras. En otros idiomas hay 26. ¿Listo? Omitimos esa letra. Entonces, a raíz de eso, bueno, a raíz de eso no. El Archivo General de la Nación, con respecto a la clasificación alfabética, esta entidad recomienda que se utilice esta clasificación alfabética solamente con nombres propios o nombres de personas, ¿sí? Entonces, nombres propios, pues nombres de empresas, de ciudades, de departamentos, de países y pues los nombres de las personas, ¿sí? Que vienen siendo también pues nombres propios, ¿cierto? Entonces, solamente se utilice en esos aspectos. Hay empresas que lo utilizan en varios aspectos, ¿sí? Pero pues el Archivo General de la Nación recomienda que solamente se haga en estos aspectos principales. ¿Listo? A raíz de esto, ahora sí, nacen las reglas para archivar por nombres de personas. El Archivo General de la Nación plantea una serie de reglas para cuando se va a archivar por nombres de las personas. ¿Por qué? Porque sencillamente acá en Colombia a veces somos un poco creativos e innovadores al colocar los nombres y pues acá en Colombia existen muchos, ¿cómo diría yo? O sea, como nombres que se utilizan como apellidos y apellidos que utilizan como nombres, en fin. ¿Listo? Entonces, él plantea unas reglas principales básicas, las cuales se deben utilizar al momento de organizar por nombres de personas. Entonces, la primera regla, que siempre tener en cuenta organizar primero por apellidos y luego por nombres. Ojo, no es que ustedes van a cambiar
No es que ustedes van a cambiar. Linda Tatiana. Buenos días, Tatiana Borges. Permíteme un momentico. Por favor, ¿me puedes regalar el ingreso por el correo institucional? ¿Estás desde el celular? Ok, cuando ingresas al Meet, siempre darle la opción de cambiar cuenta, porque es que el Meet se entrelaza con el correo principal que hay en el celular. Entonces, por eso es. Entonces, siempre cuando ingreses al Meet, le das al link y él abre y en la parte de abajo, creo que es, da la opción de cambiar cuenta y seleccionas la institucional. ¿Listo? Bueno. Entonces seguimos. Entonces, ojo con esto. No es que les esté diciendo que ustedes tienen que tachar los nombres, remarcar las cosas. No. Sencillamente, en la cabecita siempre hay que tener en cuenta primero apellidos y luego nombres al momento de organizar los documentos. Lo digo ¿por qué? Porque en las hojas de vida ustedes primero colocan sus nombres y luego el apellido, ¿cierto? Por ejemplo, María Camila Pérez González, un ejemplo, en la hoja de vida. Pero entre las reglas, el archivo me dice que primero tengo que tener en cuenta los apellidos y luego los nombres. Entonces, al momento de organizarlos, yo voy a colocar, voy a tener en cuenta primero Pérez González y luego María Camila. ¿Listo? Así como está acá el ejemplo. La segunda regla que él plantea, los nombres homónimos. ¿Qué son los nombres homónimos? Son esas personas que tienen el mismo nombre en su totalidad. Ojo, en su totalidad. Ejemplo, López Ramos Daniel Alejandro y López Ramos Daniel Alejandro son dos personas diferentes. No es que, ay, profe, es homónimo, uno se llama López Ramos Daniel y el otro se llama López Ramos Daniel Alejandro. Pues no son homónimos, porque uno es Daniel y el otro es Daniel Alejandro. O, profe, uno se llama Daniel Alejandro López Ramírez y el otro es Daniel Alejandro López González. ¿Son homónimos? No, porque uno es Ramírez y el otro es González. ¿Listo? Entonces, no son homónimos. Tiene que ser en su totalidad. En su totalidad, en su totalidad. Desde principio a fin. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la regla que él plantea cuando pasa estos casos de que sean dos, tres, cuatro personas con el mismo nombre? Que debe buscarse un elemento diferenciador entre esas personas al momento de organizar los documentos. Él plantea, o sea, las empresas a veces utilizan el cargo, el departamento donde pertenecen, ¿sí? Pero ¿qué pasa con ese tipo de elementos que utilizan a veces las empresas? Que pueden que, digamos, acá tengamos un López Ramos Daniel Alejandro y uno es cajero y López Ramos Daniel Alejandro y el otro es vendedor. Pero ¿qué tal que llegue otro López Ramos Daniel Alejandro y también sea cajero? Entonces colocamos cajero uno y cajero 2, pues eso ya se sale como de lo coherente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que lo más sensato en estos casos es utilizar el documento de identidad. ¿Por qué? Porque el documento de identidad es un número que es irrepetible. Nadie va a tener su mismo documento de identidad. Punto. ¿Listo? Es el elemento más sensato y lógico al momento de que se presenten estos casos. ¿Listo? Tercera regla. Nombres y apellidos con prefijos. ¿Cuáles son los nombres y apellidos con prefijos? Esos que tienen un antes de. Aquí en Colombia son muy famosas las Marías.
María del Carmen, María del Pilar, María de los Ángeles, María de Asunción, María. La mayoría de las Marías vienen con su nombre con prefijo. Ese prefijo es el antes de. ¿Listo? Los apellidos de la hoz, de los montes, de las casas, de la iglesia, bueno, en fin, hay varios apellidos con prefijos. Entonces, dentro de ese grupo de los prefijos, el orden que se determina es ese que está en azul. Primero van los que tienen el de, del, de la, de las y de los. Listo para que lo tengan en cuenta. Ojo, también existen esos apellidos que por cosas del destino, diríamoslo así, digámoslo así, cosas del destino pasaron de ser un apellido normal a volverse un apellido con prefijo. ¿Cómo así? En la época de nuestras abuelitas, más que todo, cuando ellas se casaban, decían optar como segundo apellido el apellido de su esposo. Entonces quedaban López de Casas o López de Ramírez o López de Caballero o López de Rosales o López de López o sí, o López de Martínez. Entonces son apellidos que en sí no son prefijos, pero por cuestiones del destino y decisiones de las personas lo volvieron prefijo. ¿Listo? Entonces, ese D bien, pasa a ser un apellido con prefijo, así sea un apellido que no consideremos que sea prefijo, como por ejemplo el Martínez, el Sánchez, el Ramírez, el López. Son nombres que no están compuestos como prefijos como tal en sí. ¿Listo? Y la última regla son los apellidos compuestos. Acá en Colombia se utilizan mucho los apellidos compuestos. ¿Qué son apellidos compuestos? Como su palabra lo dice, pues que está compuesto por dos apellidos. Un apellido está compuesto por dos apellidos. Entonces van a decir, ¿cómo así? Pues sí, aquí en Colombia yo les dije a ustedes que somos a veces un poco como creativos, como no sé. Entonces, por ejemplo, acá tengo dos que son Díaz Granados Guida Diego. Entonces, Díaz Granados es un solo apellido. El Guida, ese es el segundo apellido y su nombre es Diego. O Cuesta Duque Páez Camila. Cuesta Duques es un solo apellido. Páez, segundo apellido y su nombre Camila. Entonces, ¿cómo ustedes identifican un apellido compuesto? Porque sencillamente están escritos o los separan un guión, una rayita, ¿sí? O los escriben pegados. ¿Listo? Están escritos pegados. Pero ¿qué pasa si a ustedes les entra la duda y dicen, ¿será que es un apellido compuesto o está mal escrito? Entonces, yo siempre les sugiero dirigirse al documento de identidad, a la fotocopia del documento de identidad. Ustedes ahí muy claramente está nombres y apellidos. ¿Y cómo se escriben? ¿Sí? Entonces, ahí ustedes pueden despejar muchas dudas. También a veces uno entra en dudas cuando esos apellidos que son nombres o nombres que son apellidos, por ejemplo, a mí a veces me confunde mucho este que es muy famoso, que es Alfonso. Alfonso a veces es nombre y a veces es apellido. Uno no sabe si es apellido o nombre. Entonces uno dice como que, a ver, entonces, ¿qué me toca preguntar? ¿Es Alfonso es nombre o es apellido? Siempre paso pero pues a mí no me da pena porque es mejor preguntar que pasar de pronto por la pena. Listo, más adelante. Entonces, yo siempre pregunto, bueno, ¿y ese Alfonso es nombre o apellido? También Enrique. Enrique. Entonces, Enrique a veces nombre y a veces apellido. Otro también que vi por ahí, Santiago. Santiago es a veces nombre
y a veces es apellido. Entonces, son nombres que uno a veces pues necesita, si no tiene a la persona al frente para preguntarle, bueno, ¿eso es nombre o apellido? ¿Qué es? Entonces, pues uno tiene que dirigirse al documento de entidad y verificar, ¿sí o no? Entonces, es eso. ¿Tienen alguna pregunta, duda o inquietud? ¿O todo claro? Claro, claro, claro. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí les voy a compartir la pizarra del Meet, que es como un tablerito. Entonces, ahí ya está el link. Permítame, yo le... Listo. Entonces, ahí ya está el Meet. En el Meet, en el chat, perdón, está el link de la pizarra para que puedan ingresar y puedan trabajar en ella. Entonces, ya les explico cómo funciona la pizarra. Ah, bueno, ya les digo. Por las personas que están desde el celular, no pueden ingresar a la pizarra por la sencilla razón de que les piden que deben descargar una aplicación y yo no sé qué más, un poco de cosas. Entonces, no se compliquen la vida, ¿listo? No se pongan a descargar nada. Sencillamente, si quieren, digamos, participar, escríbanme en el ejemplo en el chat y yo lo copio acá en la pizarra, ¿les parece? No se pongan ahí a descargar aplicaciones ni nada de eso. Entonces, ¿cómo funciona la pizarra? Entonces, acá ya la están viendo, sí. Ok. Entonces, acá a mano izquierda hay un panel donde hay un bolígrafo, hay un borrador, una flechita, etcétera. El penúltimo es un cuadrito con una T en el centro. Ese es el cuadro de texto. Entonces van a dar clic sobre ese cuadrito y luego dan clic encima de la pizarra. Y ahí escriben el nombre. Por ejemplo, Sandra Patricia González López. Para el celular, no, es que lo abren directamente acá desde el link. Se llama Jamboard, algo así. Pero es directamente desde el link del chat que está acá. Entonces ahí directamente los direcciona ¿al qué? A la pizarra. ¿Listo? Entonces, y así ustedes dan clic y acá ustedes pueden alargar la cosita y moverla y todo eso. ¿Listo? Y acomodar ahí el nombre. Entonces, yo les sugiero que para cuestiones de ortografía, porque a veces no me ponen las mayúsculas y todo eso al principio, pues escríbanlo todo en mayúscula. ¿Listo? Para evitar eso. Entonces dan clic acá, luego dentro de la pizarra y escriben su nombre. José Alfonso Ramírez Pérez. Bien, un nombre, como lo quieran escribir. Listo, primero apellidos, luego nombres, o luego primero nombres y luego apellidos, como lo quieran escribir. Listo. Y lo van organizando ahí debajito de cada uno. Creo que por acá hay uno que está, alguien está escribiendo. Listo. Entonces, ahí les. No. Ay, espera que acá. Eso. No, yo creo que te queda más fácil borrarlo y volverlo a hacer, volverlo a colocar, porque a veces queda como torcidito. Narjit, Narjit, cuéntame. Tan raro, espérame. Ahí está, dale otra vez, a ver. Ojo, me están escribiendo con
notas adhesivas, sino con el cuadro de texto. Entonces, ojo, pues, listo. Por ejemplo, acá, ¿sí ven la diferencia? Entonces, es el cuadro de texto que es abajito donde está la T de tetero. ¿Quién es esta que no lo terminaron de escribir? Listo. Listo, Jessica, ya copié tu ejemplo. ¿Vas a decir algo, Jessica? Sus compañeros están escribiendo nombres y ahorita vamos a pasar a organizarlos alfabéticamente. ¿Listo? Y ahí copié el ejemplo de Diana y de Jessica. Listo, ahí cabe otro. Entonces yo voy a... Ah, acá está. Lina, Sofía, Duante. A ver si caben los dos. Y Cristo Alexander. ¿Tiene tres apellidos o cómo es ahí este nombre? ¿Cuál es el Christopher Alexander? Ah, ok. Los apellidos son Porras Camero.
Ok, yo pensé que el más, uy, ¿cómo se pronuncia? Este, eso. Yo pensé que era un apellido. Listo. Entonces, dejamos hasta ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a organizar alfabéticamente de acuerdo a las reglas que nos planteó el Archivo General de la Nación. ¿Listo? No me dio espacio para colocar, esperen, miramos por acá, a ver. Sí, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a organizar alfabéticamente estos nombres. Entonces, vamos a hacer de cuenta que son como, digamos, unas hojas de vida, digámoslo así, y hay que organizarlas. Siempre recuerden teniendo en cuenta primero apellidos y luego los nombres. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, por la A. ¿Cuál es esta? Por la A. Apellidos primero y luego nombres. Entonces, por la A está Ardila, por acá hay uno, es Ayala, y el que yo copié por acá, Ayala, ¿cierto? ¿No hay otro con A? No. Listo, entonces, esta Ayala, ¿cuál iría el orden? De Lady Tatiana Ayala Zapata y Lady Tatiana Ayala Huangas. Huangas, sí, se pronuncia así, me imagino. Entonces, primero va Huangas, luego Zapata. ¿Listo? Siempre mirar hasta lo más específico posible para que de esta manera quede bien organizado y se facilite la consulta, que es el paso número 6, ¿cierto? Entonces, por la A no hay más, ¿cierto? Por la B, Becerra Bejarano. ¿Hay otro? Creo que no. Por la C, María Omaira, sí. Listo. Voy a pegarlo bien porque a veces no sé, no sabe. Chaparro. Listo. Por la D, entonces hay, yo por acá vi del Valle, ¿qué me hizo? Del Valle, acá. Está del Valle y está, ¿cuál otro? Duarte Gómez. Y no hay más, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cuál de los dos va primero? Pues, del Valle, no tanto por la regla, sino por el orden alfabético, porque primero va la E que la U de Duarte. ¿Listo? Si tuviéramos otros con prefijo, pues entonces ahí ya se aplica la regla que vimos del orden de los prefijos. ¿Listo? Entonces, del Valle y Duarte. Por la F, G, sí, por la G, sí. González y cuál otro. No, no hay más. Creo que no. González. H, I, no más. J, K, L, M, N,
ñ, por la M, sí. No, no porque ese es nombre, es un nombre. N, ñ, o, p, porras, p, q, r, entonces primero Ramírez y luego Rodríguez. Hay Rodríguez y Rodríguez. ¿Cuál va primero? Y el Casa Rincón. Pues, Rincón, Rodríguez Fonseca y Rodríguez Porras, digo. Entonces, listo. S, T, U, B, W, X, Y y Z. Se acabó el abecedario. Listo. Entonces, a grandes rasgos, no se ve que esté organizado alfabéticamente porque a uno le enseñaron siempre en nuestra cabecita alfabéticamente la primera letra. Pero como pueden ver, la primera letra no está organizada alfabéticamente por ningún lado, ¿cierto? Pero ya a más profundidad sí está organizado alfabéticamente. ¿Listo? No hubo necesidad de ponerse uno a corregir los nombres, que primero apellidos y luego nombres, sino sencillamente ya conociendo la regla y por lógica, pues uno organiza primero por apellidos y luego por nombres, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Siempre tener en cuenta que siempre organizar de izquierda a derecha hasta lo más específico posible, ¿sí? ¿Qué digo hasta lo más específico posible? Porque uno puede encontrar apellidos como Ramírez Pérez, José Alfonso y Ramírez Pérez Camila. Tienen los mismos apellidos, pero los nombres son diferentes. Entonces uno ya pasa a organizarlos por el nombre. Que el primer nombre es igual, pero el segundo nombre es diferente. Entonces ya se pasa a organizar por el segundo nombre, respetando pues el orden de los apellidos, ¿no? Entonces es eso, siempre tener en cuenta de organizar siempre hasta lo más específico posible, porque de esa manera es que se facilita la consulta. No es lo mismo, digamos, yo siempre coloco el ejemplo de cuando son códigos con letras, bueno, letras con números, digamos, TGD 345, FG 4, 345, ADF 345, en fin, todos son 345, como pueden ver, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo no organizo específicamente los números y solamente, solo los números no, sino las letras en este caso, y solamente organizo por 345, 345 y ya, y dejo así. Meto en una carpeta todos los 345 y ya, y no le paré más bolas a las letras que tenía. Pues imagínese donde mi jefe me envíe a buscar, por favor tráigame el documento que diga FGE 345 dentro de 50 documentos. Y yo no los organicé por letras también, sino solo por los números. Entonces, ¿qué pasa? Que me va a llevar mucho tiempo encontrar el documento, ¿sí? Me va a llevar mucho tiempo y eso hace parte de la productividad interna de las empresas. No es lo mismo que yo dure buscando un documento 5 o 10 minuticos a que dure media hora buscando un documento. ¿Sí me entienden? Entonces, todo eso
los tiempos dentro de las empresas son vitales y hacen parte de la productividad de la empresa. Entonces, es eso. Entonces, entre más específicos esté organizados los documentos, mucho más fácil va a ser la consulta, buscar un documento, encontrarlo y todo eso, ¿sí? Entonces, a eso hago referencia. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda o inquietud? ¿O todo claro? Los demás, ok. Entonces, vamos a tomarle pantallazo a este ejemplo. Lo voy a pegar en la presentación que se las voy a compartir con el video por Classroom. Entonces necesito que la A, que es Angie, creo, y la V, que es Vilma, creo, den clic afuerita ahí donde están parados, den clic en otro lado. Eso, eso, Angie. Y Vilma creo que es Vilma Edit. También das clic por fuerita de la pizarra. Eso, para que se quiten ahí las iniciales y yo poderle tomar pantallazo al ejemplo. Entonces, el ejemplo quedó acá en en la presentación que les voy a compartir. Listo, para que recuerden. Entonces, vamos a ahora a pasar a ver las entregas para el día de hoy. Entonces, les voy a activar la pregunta número 2 que corresponde al día de hoy. Para hoy 15. Hoy estamos la 3. Sí, señora. Ok. Entonces vamos a nuestro Classroom, vamos donde dice trabajo en clase y ahí ya debe aparecer la pregunta número 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a desarrollar el día de hoy? Van a desarrollar pregunta número 2, el cuestionario número 2 y la actividad número 2. Como diría, como dijo un estudiante, y como les dije ayer, todo lo que empieza o termina en 2. ¿Listo? Para hoy. Entonces vamos a ver qué hay que hacer en cada uno. Entonces vamos a la pregunta. Entonces damos clic sobre la pregunta. Vamos aquí abajito donde dice ver pregunta. Se abre la pregunta completa y dice, ¿qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga? ¿Qué es y de qué se encarga? ¿Listo? Entonces, acá está el cajón de la respuesta. Redactan su respuesta ahí. Entonces, el AGN, ustedes escriben el nombre completo, ¿no? El Archivo General de la Nación es una entidad que se encarga de tal cosa. ¿Listo? Cuando terminen, dan clic en el botón de entregar, el verdecito que está acá. Y listo, quedó entregada la pregunta. Ahora vamos al cuestionario. Entonces, en el cuestionario, recuerden estar desde el correo institucional. Si están desde el celular, siempre cerciórense que lo enlace con el correo institucional. Entonces damos clic en el cuestionario número 2, vamos donde dice ver instrucciones y aquí va a aparecer el cuestionario. Entonces damos clic sobre cuestionario número 2, él abre en una pestaña nueva. Siempre, si no les abre, si de pronto les pide permiso para el acceso o algo así, es porque lo está enlazando con otra cuenta. Entonces tienen que verificar, ¿listo? Entonces, este cuestionario tiene 3 preguntas abiertas. Recuerden que el orden de las preguntas pueden salir diferente y eso no pasa nada. ¿Listo?
Entonces, tener en cuenta para las siguientes dos preguntas lo siguiente. ¿Listo? Entonces, por favor, pendientes y anoten por ahí. Porque yo aclaro estas dos preguntas porque siempre me las confunde y me escriben la respuesta de una en la otra y así. Entonces, pregunta que dice, ¿cuáles son los procedimientos a seguir para organizar documentos? ¿Cuáles son esos procedimientos a seguir para organizar documentos? ¿Quién me dice, quién anotó cuáles son los procedimientos? Sí, señor. Ujú. Listo, son 5 pasos, ¿cierto? Entonces, como dijo su compañera, inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. Esa respuesta, señor. No, los pasos técnicos hacen referencia a la gestión documental. Acá estamos hablando de la organización de documentos. ¿Listo? No me los vayan a confundir. Entonces, la respuesta que va acá es lo que dijo su compañero. Inspeccionar, archivar, inspeccionar, perdón, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. Esos 5 pasos, donde dice procedimiento a seguir para organizar documentos. ¿Listo? Ahora, la segunda pregunta que les quiero aclarar. ¿Cuáles son los sistemas de archivo más utilizados para la organización de documentos? Sistemas de archivo o tipos de clasificación documental, que es lo mismo. ¿Cuáles son? Hoy vimos uno. ¿Cuáles son? A ver. Sí, señor. Alfabética, ¿cuál más? Cronológica, ¿qué otro? Listo. También son 5. ¿Sí ven? Por eso me gusta aclarar porque a veces me las escriben una en la otra respuesta. Bueno, en fin, ¿cómo se me fue la palabra? Las confunden. ¿Listo? Entonces, donde dice sistema de archivos van alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. Sistemas de archivo que es lo mismo que tipos de clasificación documental. ¿Listo? Entonces, recuerden, procedimiento y sistema de archivo. Entonces, claro ahí, cuando redacten la respuesta en las tres, porque la otra es, ¿qué es la clasificación alfabética? Prácticamente, preguntan ahí. Entonces, redactan su respuesta de qué es la clasificación alfabética. Entonces, cuando terminen de redactar su respuesta en las tres preguntas, dan clic en el botón de enviar. ¿Listo? ¿Claro? Con respecto al cuestionario. Listo. Ahora vamos a la actividad. Entonces, en la actividad número 2 damos clic sobre actividad número 2, vamos acá abajo donde dice ver instrucciones, se abre toda la tarea. Recuerden que hay un documento que nos indica qué debemos hacer, ¿cierto? Entonces damos clic sobre el documento y dice que de acuerdo al tema relacionado en la guía 3, que hoy vimos la guía 3, deben elaborar un mapa conceptual, donde van a hablar sobre los procedimientos para la organización de documentos. ¿Cuáles son esos procedimientos? Vuelven y me los repiten. Listo. Entonces, sobre eso tienen que hacer el mapa conceptual.
Pero ojo, no es que me van a colocar el título, uno, 2, 3, 4 y 5 cajones con cada uno de los pasos, los uno y listo, quedó el mapa conceptual. No, ahí yo lo estoy haciendo en la carrerita, ¿no? Pero usted lo hace más bonito. No, así no, porque pues ahí no me están diciendo nada, solamente me están diciendo los pasos y ya. Entonces, ¿qué van a hacer? Debajo de cada uno, muy brevemente, porque recuerden que es un mapa conceptual, van a explicar qué se hace en cada uno. ¿Listo? ¿Qué se hace en cada pasito del procedimiento? Para que quede más completo el mapa conceptual. ¿Listo? ¿Claro? Igualmente como ayer lo pueden hacer a computador o a mano. Recuerden computador, revisar si lo van a hacer por allá en una aplicación extraña, por allá que hay varias aplicaciones para hacer mapas conceptuales en internet, verificar que se pueda descargar. Si lo van a hacer a mano, pero hacen bien bonito, bien ordenadito, con bolígrafo si es posible para que se vea cuando le tomen la foto. Toman su foto y esa imagen la cargan al Classroom. ¿Listo? Entonces, ¿cómo suben la actividad? Entonces, aquí, a mano derecha, hay un cajón que se llama Tu trabajo, con el botón de agregar o crear. Yo lo repito porque me gusta repetirlo en todas las actividades, entonces no se les haga extraño. Entonces dan clic en agregar o crear, van donde dice archivo, se abre la ventana, van donde dice explorar, ahí se abre la ventana del computador, el Meet por cuestiones de privacidad no deja, entonces ustedes ahí no la están viendo, entonces van, buscan donde hayan guardado el documento, ya sea en escritorio, en descargas, en documentos, donde lo hayan guardado, lo seleccionan y le dan en abrir. Él empieza a cargar y cuando termina de cargar se activa el botón de entregar, que es este verde que está acá. ¿Listo? Dan clic sobre ese botón de entregar. ¿Claro? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud o todo claro? Ok, igualmente nos quedamos aquí conectaditos y si alguna pregunta, pues me la hacen y yo con gusto se las contesto. ¿Listo, chicos y chicas? Entonces damos por terminada la grabación. Me regalan un minutico, se las comparto aquí por el chat y se las subo a la plataforma de Classroom con la presentación. ¿Listo? Y recuerden, nos vemos mañana 7 de la mañana. Que tengan un feliz día.